Bien, nos gustaría presentar uno de los documentos que son fuentes primarias para nuestra investigación, que es el reporte oficial del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de 1968. Este documento es interesante porque presenta una versión muy oficialista de cómo se conciben las Olimpiadas y de cuál es la imagen que se quiere dar de México para el exterior desde un punto de vista muy amplio histórico, cultural, social, político. En este caso me voy a concentrar solamente en el aspecto de la política exterior, cómo es que México se relaciona en términos políticos con los demás países y cómo quiere construir a partir de eso una visión de México como un país que busca la paz, que ha luchado por ella, al mismo tiempo que cuida de su propia soberanía. El documento comienza con una cita de el presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz. Este documento está escrito a doble columna en inglés y español. Está pensado para un público internacional, principalmente Estados Unidos y Europa. Aquí Gustavo Díaz Ordaz nos dice, cita, nosotros ofrecemos nuestra amistad a todos los pueblos de la tierra y deseamos su amistad de vuelta. Y pues con esto se inicia el primer volumen de este reporte, lo cual muestra el deseo de México de tener los brazos abiertos para recibir a los visitantes y para tener relaciones con las demás naciones, no solo de América, sino también del mundo en general. Ahora, me voy a concentrar solamente en esta relación, como mencionaba, de México y sus relaciones políticas, diplomáticas, con otros países. El primer punto es que se enfatiza en este documento es que México no tiene fronteras internacionales que estén protegidas militarmente y tampoco lo están las fronteras de los vecinos cercanos. Sí se insiste que hay guardias fronterizos, así como también puestos aduanales que tienen solamente la intención de prevenir el contrabando, así como la entrada ilegal, no dice si de personas o de productos, pero se entiende que cualquier objeto, pues, cualquier persona, cualquier bien que pudiera transitar de manera ilegal. Se insiste en que México ha tenido una coexistencia pacífica con los países circundantes, en particular los Estados Unidos, Guatemala y las entonces Honduras británicas, y que esta relación se ha basado siempre en la solución amistosa de problemas y desacuerdos. Nos insiste en que México tampoco ha librado jamás una guerra por agresión. Las guerras en las que se ha visto involucrada con otras potencias extranjeras han sido siempre en función, más bien en aras de la defensa de su soberanía nacional. Por ejemplo, en el 1846 tuvo una batalla contra Estados Unidos en la que perdió 2 millones de kilómetros cuadrados. Después, entre 62 y 1862 y 1867, luchó contra las intervenciones extranjeras para librarse del reinado del príncipe europeo Maximiliano de Habsburgo. Y finalmente entró en la Segunda Guerra Mundial en el 42, 1942, pero como resultado del hundimiento de buques de tanques de la flota petrolera que le pertenecía. Y también nos dice todo el tiempo que estas participaciones fueron siempre limitadas y contingentes. Un siguiente punto que aparece en este documento es que el ejército mexicano no tiene instalaciones extensas, ni tampoco recibe ninguna asignación fiscal importante. Para 1968, el presupuesto nacional total que le correspondía era solo del 4%. Y también nos dice que las tareas de las Fuerzas Armadas no son fundamentalmente bélicas, sino de mantenimiento del orden público, de protección de la soberanía nacional, pero también en la colaboración y en la ayuda cuando se encuentran desastres naturales, en la cooperación también de programas de alfabetización y de reforestación. El crecimiento y el desarrollo de México como nación y su deseo de crecer de manera similar a la que han crecido otras naciones, ha impulsado a este país a tomar posiciones independientes con respecto de otras potencias mundiales.
al mismo tiempo que tiene una participación activa con organizaciones regionales y también internacionales. Por ejemplo, dentro de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, México ha puesto énfasis en este momento histórico en las recomendaciones y en las medidas que promueven el desarrollo económico de los países miembros y se ha opuesto a la creación de fuerzas armadas continentales, puesto que ha puesto en la balanza de una manera más preponderante los principios de autodeterminación y no intervención. Otro punto que señala el carácter pacífico de México y su interés por tener relaciones amistosas con otros países es el hecho de que es un miembro fundador de las Naciones Unidas y que ha contribuido en el fortalecimiento de la seguridad colectiva. Otro punto interesante para el tema que nos aboca en nuestra investigación es la mención al Tratado de Tlatelolco, que también se conoce como un tratado de proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe. Este tratado lleva el nombre de Tlatelolco, puesto que hace referencia a este lugar de la Ciudad de México, donde se encuentra, o se encontraba más bien para el momento de este video, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la finalidad de este tratado es utilizar la energía nuclear no como un arma destructiva, sino como una fuerza para el mejoramiento de la humanidad. Y esta situación hiperparadójica en el cual se utiliza un tratado tlatelolco para promover la agenda internacionalista de México, situada en la Plaza de las Tres Culturas, en la zona de Tlatelolco, como un estandarte de la paz y del interés del desarme y de las relaciones amistosas entre los países, choca, por supuesto, con el tema que ocupa a nuestra investigación, que es la represión del movimiento estudiantil de 1968, que ocurrió precisamente en ese lugar. México tiene principios fundamentales con los que rige su posición internacional, de acuerdo con este documento, que son el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la igualdad de justicia para todas las naciones, con independencia de su poderío económico, de sus recursos. Un ejemplo que se cita es la resolución de un conflicto añejo que tenía México con Estados Unidos con respecto a el territorio denominado el Chamizal. A este conflicto se llegó a un acuerdo de manera pacífica a través de un arbitraje en el que México recibió de vuelta las 333 hectáreas que había perdido debido al cambio del rumbo del Río Grande, y eso había generado conflictos que insisten en este documento, no tuvieron un desenlace violento, una confrontación armada, sino más bien que dieron pie a la política exterior de el arbitraje y la solución de conflictos. Mm, para enfatizar que México es también un país que está interesado por hacer cooperación con naciones hermanas y amigas, en particular con las naciones de Latinoamérica. Se hace referencia a la visita que hizo Díaz Ordaz en Centroamérica en 1965, buscando acuerdos bilaterales con los países de Centroamérica y también un intercambio técnico y cultural para mejorar las relaciones comerciales. Y finalmente, lo que me interesa señalar aquí es que se hace una extensa referencia a discursos del presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, para enfatizar la importancia del desarrollo económico, pero también este carácter social que trataba de imprimirle. Por ejemplo, en uno de sus discursos, Díaz Ordaz nos dice, el desarrollo económico no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr el avance integral y armonioso de nuestras comunidades, de asegurar el bienestar de nuestros pueblos y de mejorar sus condiciones espirituales y materiales. Es indeseable el desarrollo económico que no esté acompañado de justicia social. Otro pasaje que trata de mostrar el carácter presuntamente humanista y con conciencia social del presidente Díaz Ordaz es el que dio en el Congreso de los Estados Unidos en octubre de 1967, en el que dijo, la humanidad tendrá que decidir qué es más justo y adecuado, vivir en esplendor rodeada de naciones pobres o formar parte de una comunidad de naciones prósperas
aunque ninguna alcance riquezas extremas. Los agitadores sociales peligrosos son el miedo, las condiciones de vida insalubres y la falta de comida, vivienda, vestido y educación. Bueno, esto da una imagen de cuál era la intención estatal de construir una narrativa que presentara a México como un país interesado en la paz, en mantener relaciones cordiales con los países vecinos y en general alianzas cooperativas con las naciones hermanas de Latinoamérica, pero también fuera de este país, que estaba propensa a buscar soluciones a controversias potencialmente que tendrían un desenlace bélico de una manera pacífica, racional y ordenada, y también el carácter social de las políticas de desarrollo económico con las que quería tener relación con otros países. Y sobre todo, en el fondo, la protección de la soberanía nacional que estaba en el centro del discurso de desarrollo. Ahora, estoy pasando aquí mientras hablo las imágenes que aparecen en este documento con los pies de foto, la traducción de los pies de foto, y vemos cómo va construyendo también una narrativa paralela. Curiosamente, estas imágenes vienen después del texto, no lo acompañan, sino que construyen una narrativa, como digo, posterior, paralela, en el cual se muestra diferentes aspectos visuales muy llamativos de México, sus bibliotecas, la Constitución, eh, el hecho de que es un estado que tiene un corte liberal, pero también es seguro, que está luchando por su autodeterminación y su soberanía, que se preocupa por generar acuerdos comerciales y económicos con otros países. Se ve también el desarrollo social, de infraestructura de construcción, y también se hace referencia a algunos de los símbolos de la construcción de la identidad nacional y política, como son, por ejemplo, Benito Juárez. El documento también abunda en referencias negativas al pasado, asociado con Porfirio Díaz, y la exaltación de, pues, el presidente en turno. Y termina, curiosamente, esta sección de imágenes con eh, esta imagen que no tiene pie de página, pero parece ser una propia de la construcción de la industria automovilística, que muestra la voluntad no solo de cooperar, sino que de hecho las oportunidades económicas que ofrece México para sus socios comerciales potenciales. Bueno, consideramos que este documento, que por cierto es muy interesante, tiene muchísimos temas y de hecho incluye 10 volúmenes muy extensos también, con una vasta e interesante recopilación fotográfica de imágenes de los días y los años cercanos a la celebración de los Juegos Olímpicos. Creemos que es un documento muy importante que pueden consultar como fuente primaria.